Todo comienza en una paradoja existencial, un estado que parece vida, pero no lo es. Neo lo describe como la sensación de estar dormido, pero despierto. Este no es un sentimiento moderno, es la descripción ancestral del exilio espiritual. Matrix. La primera película de Matrix no es solo ciencia ficción, es una crónica sobre el estado de conciencia durmiente. Es el relato de un sueño del que podemos despertar si nos atrevemos a abrir los ojos y seguir el impulso de cuestionar la realidad, usando el código del creador para alcanzar la verdad. Todo inicia con una grieta invisible, esa sensación de estar dormido pero despierto. Mi computadora... ¿Has tenido la sensación de no saber si estás dormido o despierto? Neo como arquetipo representa a quienes viven en un estado espiritual muerto, personas cuya conciencia es meramente natural, viviendo sin propósito bajo la idea del conformismo. La perspectiva de la Torá no habla de zombies literales, sino de la desconexión, como dice Devarim. Mira, pongo delante de ti la vida y la muerte. No se refiere a la biología, sino a la conciencia conectada o desconectada de Elohim. Existir sin dirección eterna es el dominio del Yetzer Hara, la inclinación al mal, una distorsión que convierte la prisión en normalidad. En la película se nos menciona el conejo blanco, es la señal, el primer susurro del alma que rompe la rutina y te empuja fuera del confort hacia un nuevo estado de conciencia. Trinity nos da una pregunta muy importante, es la pregunta lo que te trajo. Lo sé porque yo alguna vez busqué lo mismo. Y cuando me encontró, me dijo que yo no estaba buscándolo a él, que buscaba una respuesta. Es la pregunta la que nos guía, Neo. Es la pregunta la que te trajo. ¿Conoces la pregunta? El estancamiento comienza cuando aceptamos los conflictos como verdades absolutas. En la Cábala, la redención no empieza con respuestas, sino con la pregunta que rompe el Hester Panim, el ocultamiento del rostro de Elohim. Morfeo como arquetipo representa a figuras como Elías o Yohanan, Juan el Bautista, quienes preparan el camino. En sus palabras, yo he pasado toda mi vida buscándote, resuenan con el convenio de la Torá, el libre albedrío, el Bejirá, que muestra que Morfeo solo muestra la puerta, pero el hombre debe cruzarla. Esa es la invitación a... Trato de liberar tu mente, Neo, pero solo te mostraré la puerta, y tú tendrás que cruzarla. escoger la vida. La Matrix tiene un código, o sea que la Matrix es el sistema, pero el código subyacente es la Torá. La creación del Eterno fue hecha con los códigos de la Torá. El sistema nos ha impuesto una prisión que limita nuestra visión, pero la instrucción divina nos rodea. Los teléfonos fijos representan la línea directa con el Creador, la tefilá o oración constante. No son solo un escape, sino la comunicación que nos guía. Como dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Cayendo por el agujero del conejo. Algo así. Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque está esperando despertar. El agente Smith representa la confrontación final ante él. Neo debe decidir, ¿será el ciudadano Anderson en su confort o Neo, quien sabe que hay algo más allá? Una vida tiene futuro y la otra solo es una simulación. Conocido como Neo y es virtualmente culpable de todos los delitos de computación que están penados. Una de esas vidas tiene futuro, pero la otra no. Elegir la píldora roja es un momento de teshuva, arrepentimiento o retorno. No es solo información, es un acto irreversible donde se circuncida la mente, el cuerpo y el alma. Se rompe el autoengaño y se nace de nuevo. Se cumple la promesa, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El desierto es el despertar que no lleva a la comodidad, sino es el desierto donde Elohim prueba el corazón. Ahí es donde Mashiach, que estaba oculto en el código de la Torá, comienza a ser revelado.
Nabucodonosor es la nave que lleva el nombre del rey de Babilonia que destruyó el templo, según el libro de Daniel. Este rey tuvo que ser humillado y vivir como una bestia para reconocer la soberanía divina. Representa que antes de gobernar sobre nuestra propia realidad debemos ser quebrantados y abandonar el orgullo. ¿Por qué? Porque tú has estado ahí, Neo. Conoces ese camino. Sabes muy bien dónde termina. Y sé que no es donde quieres estar. Sion no solo es un lugar geográfico, es la identidad de los que despertaron. Los niños de Sion, históricamente, recuerdan a los niños que escaparon del Shoah. Espiritualmente, son los hijos de Sion, del Salmo 149:2, invitados a alegrarse en su rey. El dominio de los impulsos, a diferencia de las máquinas o los animales, el humano despierta, no niega sus impulsos de la carne, sino que aprende a controlarlos. Conocer versus reconocer, como dice Morfeo, hay diferencia entre conocer el camino y recorrer el camino. El despertar se completa cuando Neo acepta su nivel de conciencia y decide caminar en la verdad, operando dentro del sistema, pero sin pertenecer al sistema. La primera parte trata sobre el despertar, la segunda película profundiza en el entendimiento. No basta con salir de la ilusión, ahora es necesario comprender la decisión, estudiar el sistema y aprender a caminar dentro de él como una nueva conciencia. Morfeo, actuando nuevamente como el arquetipo de Elías o Yohanan Ben Zakkaria, quien prepara el camino para el Mashiach, establece una condición clara. Si vas a ser parte de mi tripulación, necesito que confíes en mí. La confianza radical en la Torah es el bitajón, es la confianza absoluta en el Eterno, tanto en los momentos de bendición como cuando nos sentimos derrumbados. En Proverbios 3:5, que dice confía en Adonai con todo tu corazón, el camino de la Torah implica confiar cuando todo parece colapsar y cuando la lógica del sistema de la Matrix no tiene sentido. La agente Smith ha evolucionado, ya no es solo un guardia del sistema, sino que es una infección que se replica y se infiltra. El pecado es como una desviación. El agente Smith de esta etapa representa el pecado no como una esencia, sino como una mala decisión nacida de la fragilidad. El pecado es un error de cálculo, un dar poder a lo externo para controlar nuestro entorno. La rectificación, la teshuvah, en el Musar, que es la ética judía, revela que el error no define tu identidad, sino que es un momento de aprendizaje. La pregunta es, ¿dejarás que el pecado marque tu vida o vas a permitir que la teshuvah sincera sea tu sello? La realidad del error no se ignora, se moldea mediante la rectificación. El acceso a la verdad no es un caos, está estructurado. Esto refleja que en el sistema de la Sefirot, Keter, que es la corona, es el origen y la voluntad. Joumá, que es la sabiduría, es la intuición del despertar. Bimá, que es el entendimiento, es la estructura y comprensión de la decisión. O sea, el cerrajero representa el protector de los accesos a la verdad. Nos enseña que para avanzar debemos entender las llaves, las decisiones que ya hemos tomado. ¿Cómo voy a decidir? Porque no has venido a tomar una decisión. Esa ya la tomaste. Estás aquí para tratar de entender por qué la tomaste. Creí que eso ya lo tenías muy claro. Todos estamos aquí para hacer lo que todos vinimos a hacer. ¿Y otros programas como tú? No como yo, pero... Mira, ¿ves esas aves? En algún punto se hizo un programa para gobernarlas. Se hizo un programa para controlar los árboles y el viento, el alba y la puesta de sol. Hay programas corriendo en todas partes. Los que hacen su trabajo para lo que fueron creados son invisibles. Ni cuenta te das que están aquí. Pero los otros sí. De los cuales tú oyes todo el tiempo. No sé de quién hablas. Claro que sí. Cada vez que oyes a alguien decir que vio un fantasma o un ángel, cada historia que has oído de vampiros, hombres lobo o extraterrestres es el sistema asimilando un programa que hace algo que se supone que no debe hacer. Los programas eligen el exilio frente a su presión. ¿Y por qué se suprime un programa? Tal vez opera mal. Tal vez un mejor programa se creó para reemplazarlo. Pasa todo el tiempo. Y cuando es así, un programa puede elegir ocultarse aquí o regresar a su fuente.
Lo has visto. En sueños, seguramente. ¿Una puerta hecha de luz? ¿Qué pasa cuando cruzas esa puerta? No podemos ver más allá de las decisiones que no entendemos. Ya tomaste esa decisión. Ahora tienes que entenderla. Hay un problema con el discurso de Smith. No es que sea erróneo, es correcto, pero está mal enfocado. Al igual que Hasatan, el adversario que intentó distorsionar la verdad ante el Mashiach en el desierto, Smith usa una verdad sobre el propósito. Día fui obligado a quedarme, obligado a desobedecer. Y ahora aquí estoy por su culpa, señor Anderson. Por su culpa ya no soy agente de este sistema. Por su culpa cambié, me desconecté. Un hombre libre, por decir algo, como usted, aparentemente libre. Felicidades. Gracias. Pero, ¿cómo sabrá? Las apariencias engañan, lo cual me regresa a la razón por la que estoy aquí. No estamos aquí por ser libres. Estamos aquí por no ser libres. No hay razón de escapatoria, ni propósitos de negación, porque, como sabemos, sin propósitos, no existiríamos. Propósito fue lo que nos creó. Propósito lo que nos conecta. Propósito lo que nos impulsa, lo que nos guía, lo que nos controla. Es el propósito lo que define. Propósito lo que nos une. Estamos aquí por culpa suya, señor Anderson. Estamos aquí para quitarle lo que trató de quitarnos a nosotros. Propósito. Para confundir a Neo. Los exiliados son programas con conciencia que eligen no regresar a su fuente. La puerta de luz representa la lucha de las almas que, estando dentro del sistema, buscan una existencia con propósito fuera de los parámetros impuestos. Entender la decisión del oráculo que advierte: no puedes ver más allá de las decisiones que no entiendes. Es la realidad que no es un azar, es la consecuencia de lecciones previas que ahora debemos procesar y vivir con plena conciencia. La revelación del arquetipo sobre Neo, siendo la sexta versión del elegido, conecta directamente con el cronograma bíblico. Los 6 milenios que estamos viviendo en el sexto milenio de la historia humana, el tiempo de la preparación justo antes del séptimo milenio, que sería el Shabbat de la creación o la era mesiánica. En la restauración de Sion, el número de personas que se menciona para reconstruir Sion son 16 mujeres y 7 hombres. Evoca a la idea de un remanente escogido para preservar la vida y memoria antes de la plenitud. Para despertar es solo el inicio. Matrix recargado nos enseña que emprender el camino de la Torah implica estudiar. No basta con saber que la Matrix existe, hay que entender cómo funciona su código y en practicar, vivir la decisión de ser conscientes cada segundo, trascender, aceptar que la luz fluye con orden y que cada paso en este camino es una oportunidad de elevar nuestra chispa divina por encima de la casualidad del sistema. La lección ya está hecha, ahora debes entender por qué la hiciste. Matrix. Revoluciones. La tercera entrega de la saga marca la culminación del proceso espiritual. Ya no se trata de estudiar la Torah o entender la Matrix, sino de encarnarla. Es el paso final hacia la libertad absoluta a través de la aceptación y la entrega. El universo se sostiene en una tensión constante entre dos fuerzas que en la Cábala reconocemos como pilares fundamentales. ¿Recuerdas cómo eras la primera vez que entraste a mi casa? Nervioso y desconfiado. Y ahora no eres así. Ese día me sorprendiste, Neo, y lo sigues haciendo. Tú también me has dado sorpresas. Espero haber ayudado. Me ayudaste a llegar aquí, pero mi pregunta es ¿por qué? ¿A dónde va esto? ¿Dónde termina? ¿Qué no me dijiste la verdad? Porque no estabas listo para saberlo. Dime cómo separé mi mente de mi cuerpo sin ninguna conexión. Dime cómo detuve a 4 centinelas solo con la mente. Dime qué es lo que está pasándome. Balancearse, ese es su propósito. Balancear la ecuación. ¿Cuál es tu propósito? Desbalancearla. Todo lo que tiene un comienzo tiene un fin.
y tú eres lo único que está en su camino. Smith. Muy pronto tendrá el poder para destruir este mundo, pero algo me dice que no puede detenerse ahí. No va a hacerlo hasta que no quede nada en absoluto. ¿Qué es él? Él es tú, tu opuesto, tu negativo, el resultado de la ecuación intentando balancearse. El arquitecto Binah representa la estructura, el juicio, el orden y el balance rígido. El oráculo Jokmah representa la intuición, la revelación y el desbalance necesario para que exista un cambio. La Matrix comienza a colapsar cuando se pierde este equilibrio. Neo se convierte en el punto de unión donde la estructura y la revelación se encuentran para traer redención. Un momento clave ocurre cuando Neo pierde su vista física. La conciencia espiritual, al quedar ciego, Neo desarrolla la capacidad de ver con otros ojos. En el plano espiritual de la Torah, los sentidos naturales son limitados. La verdadera visión nace cuando dejamos de depender de lo que vemos en el plano físico para percibir la energía y el código divino que sostiene la creación. El propósito, como enseña la película, habla de un programa o un alma sin propósito se puede destruir. La visión espiritual es la que nos revela ese propósito eterno. El oráculo revela que Smith es el opuesto de Neo, su negativo. En la vía espiritual, el Yesed Hara, que es la inclinación al mal, crece en proporción a nuestra luz. La persistencia ante la pregunta de Smith, ¿por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué persiste? Porque lo decidí. ¿por qué persistes? Cuando Neo le responde, porque lo decidí. Esta es la Bejirá, libre albedrío, absoluta. No es lógica, es una voluntad pura y alineada con el propósito divino. En el clímax de la batalla, donde Neo permite que Smith lo infecte para destruirlo desde dentro, es una analogía profunda del crecimiento humano. Aceptar el error para vencer la oscuridad. Neo no huye de ella, la enfrenta desde su interior. Esto representa el proceso de aceptar nuestra propia fragilidad y nuestros errores. La transformación y la elevación, para llegar a un nivel superior de conciencia, muchas veces debemos tocar lo más. Todo lo que tiene un comienzo tiene un fin, mío. Tenías razón, Smith. Siempre la tuviste. Era inevitable. Más oscuro y profundo de nuestro ser. Solo al quebrantarnos podemos cuestionar la falsa realidad y permitir que la luz divina transforme el error en aprendizaje. La redención comienza cuando dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a transformarla desde la aceptación. La trilogía de Matrix es un mapa del camino del alma en la Torah. Matrix 1, que sería el despertar, es la decisión inicial de salir del letargo y abrir los ojos. Matrix 2 es el entendimiento, el estudio, la comprensión y las decisiones y el caminar en el código. Matrix 3 es la integración, aceptar la nueva realidad, comprender que en el camino de la Torah no todo será fácil ni cómodo, pero todo tiene un porqué. Vivir en la verdad es aceptar que la libertad de elección es nuestra mayor herramienta. Al final Neo no solo conoce el camino, se convierte en el camino. Al integrar su luz con su sombra, trae paz a ambos mundos, recordándonos que el objetivo de la Torah es unificar nuestro mundo físico con la realidad del Creador, hasta que ambos sean uno solo. Lo que tiene un inicio, tiene un fin, y en el fin el alma encuentra su verdadero hogar. La trilogía de Matrix funciona como una alegoría del viaje del alma, revelando paso a paso lo que la Torah ha enseñado desde el principio de los tiempos. Este camino no es lineal, sino una elevación constante de la conciencia a través de 3 etapas fundamentales. El despertar, el romper la ilusión, es el primer paso del exilio hacia la libertad. Implica reconocer que el mundo físico es solo un velo. El acto de salir del letargo espiritual y dejar de ser un muerto en vida. La realidad, que es entender que la verdadera Matrix no es digital, sino vivir desconectado del Elohim. Entender y estudiar el código. Una vez que estamos fuera del sistema, el alma debe aprender las reglas de la verdadera realidad. El acto, sumergirse en el estudio de la Torah, que es el código fuente en el que el Creador diseñó la existencia, y la realidad, que no basta con saber que el sistema existe, hay que comprender su fundamento para no volver a ser esclavizado por la casualidad.
Vive y encarna la verdad. Es la etapa de la integración total donde el conocimiento baja al corazón y se manifiesta en acciones. El acto pasa de un observador a ser un canal de voluntad divina. Ya no se trata de lo que sabes, sino de quién eres. La realidad, al igual que Neo, el creyente, debe convertirse en el código, haciendo que su vida sea un reflejo de la verdad revelada. La verdadera píldora roja no es un objeto, sino una decisión diaria y consciente. Elegir la Torah como vida. Este viaje nos enseña que no basta con despertar, que es salir de la ignorancia. No basta con entender, que es adquirir el conocimiento intelectual. El propósito final es convertirse en la verdad revelada, logrando que nuestra voluntad y la del Creador sean una sola. Mira, pongo delante de ti vida y la muerte. Escoge pues la vida.